Hello, hello. Me paso 3 segundos solo por aquí para pediros que os quedéis, que van a ser 60 minutos, casi una horita de charla con Rocío La Casa maravillosa, donde vamos a, pues, a sentar esas bases, a aprender y a comprender de qué va todo eso del toque de amores, ¿no? Que nos tiene muchas veces tan perdidas y tan perdidos. Hay algunos fallos de conexión, prometo y más que prometo que no duran más de un segundo, que la charla es súper fluida y os va a parecer, yo estoy segurísima, súper interesante. Si os gusta, dadle a me gusta, os podéis suscribir al canal que a mí me hace mucha ilusión y me llena de mucha energía. Y lo que queráis me lo podéis decir en los comentarios. Toda la info también en la caja de descripción. Disfrutad muchísimo y nos leemos. ¡Mua! Aquí estamos. Bueno, Rocío, bienvenida al canal de Rocío a Rocío. Muchas gracias, tocaya. Encantadísima de estar aquí. Tantas súper ganas de recibirte. Primero, darte las gracias porque dijiste sí, que mandé el email y yo sé que andas en 8 millones de cosas, así que solo por sacar el tiempo y por ofrecer material que va a ser gratuito es como gracias. Gracias y wow, que seguro que está toda la comunidad como así frotándose las manecillas de dame, que quiero saber. Bueno, te diré una cosa. Cuando yo lo he compartido en mi perfil, en Instagram, muchos me han escrito que ya te conocían y que te seguían. ¿Ah, Porque sí? tú también, claro, sí. Bueno, me han escrito 3 personas, pero que seguro que hay más, porque tú estás haciendo una labor fantástica y aprovecho para felicitarte por tu canal y por el perfil en Instagram. Que como las dos sabemos muy bien, es muy necesario y ayuda muchísimo en momentos de confusión y como apoyo, o sea que enhorabuena. Gracias. Hay que llevar cuidado con la compulsión, que voy a aprovechar para decir lo que siempre invito en el canal, ¿no? Si alguien se acerca al contenido, pues en YouTube, en cualquier tipo de red social, como desde el nerviosismo, para intentar aliviar el malestar como de manera inmediata, pues que lo deje un ratito, que intente ir al cuerpo, cambiar, hacer otra cosa y Muy que al final el vídeo va a estar ahí siempre colgado y que vas a poder siempre acceder al vídeo. Así que bueno, primero invitar a la gente que esté un poquito nerviosa a que pause. Ahí. Bueno, Rocío, te voy a empezar a describir un poquito porque a mí, aparte, me interesa mucho tu lado perfil como especialista en ansiedad y en TOC. Yo sé que eres psicóloga clínica, que llevas muchos años, pues eso, trabajando y apoyando a personas, ¿no? Pero sé también que te especializas, o creo, si no me corriges, bien. que te especializas con todo el tema de la ansiedad y del TOC, también no sé si a través de tu hermano Íñigo, ¿no? Como que pasa por un Sí, momento de malestar y empezáis ahí una búsqueda los dos de qué pasa, qué herramientas puedo tener, ¿no? Cuéntanos un poquito. así es, pues mi hermano tardó tiempo en compartirlo conmigo, pero pasó una etapa de muchísimo miedo y al final miedo que se generalizaba a diferentes síntomas, diferentes experiencias. Entonces, mucha gente cuando intenta dar los diagnósticos, que luego hablaremos, ¿no? Trata de encajar como un diagnóstico concreto y al final lo que nos damos cuenta es que simplemente la experiencia de miedo que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Con esto te quiero decir que él tenía ataques de pánico. Podríamos decir que desarrolló agorafobia, es decir, estaba días y semanas sin salir de casa con un pánico a la calle y pánico a relacionarse con los demás. Pasó etapas de muchas obsesiones, de dudar sobre su sexualidad, de dudar si, pues, pues todo el tema fobias de impulsión, de si iba a hacer daño a alguien, pues a nuestros padres, por ejemplo, y tal. Entonces era el miedo manifestándose de diferentes formas. Diagnóstico, miedo. Y entonces, claro, la historia fue que una vez lo compartió conmigo, enseguida nos pusimos a trabajar, ¿no? Y entonces yo apliqué con él lo que había aprendido hasta ese momento y cómo trabajaba con mis pacientes. Y por supuesto que le ayudó, ya simplemente el día que me lo contó y yo le dije, no pasa nada, esto es esto, el alivio fue espectacular. Y a partir de ahí empezamos a usar las herramientas, ¿no? Y sí que es verdad que nos dimos cuenta que muchas de las herramientas que, bueno, pues a partir de ahí, de que compartiera conmigo todo lo que estaba pasando,
pues empecé a usar las herramientas que conocía, que era un poco sobre todo terapia cognitivo-conductual, y sí que es verdad que le ayudaron, hizo avances, pero el miedo seguía instalado, ¿no? Y no terminaba de confiar en su experiencia. Entonces, juntos empezamos un camino de ir más allá de las técnicas que yo había aprendido, ¿no? En la carrera y en el máster, y cada uno fuimos, o sea, él hizo muchos viajes, Estados Unidos, Oriente, y trajo la sabiduría de ahí, y con lo que yo seguía aprendiendo, pues al final hicimos un poco una síntesis basada como integrando diferentes enfoques y diferentes metodologías. Yo he de decir que me pasó como una experiencia muy paralela a la que tuvo tu hermano, porque antes de saber nada, por supuesto, tenía un malestar de 0 a 10, 11. Era increíble. Yo me iba, no sé, me levantaba con unas pesadillas, me iba a la calle, no sabía a quién decirle. Yo, para mí, me estoy volviendo loca, no sé qué me pasa, ¿no? Es como, tengo 0% de información y lo que encuentro incluso me hace peor porque, bueno, no saben las fuentes de dónde está bebiendo, etcétera. Pero hubo un curso que hice que fue de ansiedad súper general con una persona que ni siquiera estaba especializada, que no era psicólogo ni nada de eso, y ya por lo menos hice que no es que esté haciendo apología a ciertos tipos de cursos que no están validados por un especialista, pero ya aprender un poquito sobre mi sistema nervioso, aunque sea, fue poner una patita de repente en el suelo, ¿no? Sí. Y después fue cuando vi en uno de esos de tu sistema, ¿no? Que tenéis en Hermanos en la Casa, que es sobre el TOC, y ahí fue como empezar a conocer pues mi cuerpo, cómo trabaja el miedo, por dónde pasamos, cómo lo transitamos. Pues eso, ahí de repente ya empiezas a decir, bueno, dentro que la recuperación tiene subidas, bajadas, decir, bueno, ya empieza un proceso, ¿no? Ya estoy un poco alejada de ese primer punto de partida en el que estoy totalmente perdida, sufriente, a todas horas. Sí, sí, confundiendo el significado de mi experiencia, absolutamente. Sí. Y que eso al final, como multiplica el miedo, el no comprender lo que estoy viviendo y claro, hipotetizando que realmente estoy perdiendo la cabeza y voy a acabar en un hospital psiquiátrico ingresada, voy a perder la noción, la capacidad para valerme por mí misma. Claro, son miedos espectaculares que te llevan a lugares muy oscuros. Entonces ya ese primer paso de entender, vale, que esto es ansiedad, bien, pues claro, y como tú muy bien has dicho, esto es un proceso y hay que comprenderlo como un proceso en el que aprendemos cada día un poquito más, tanto los expertos como las personas que lo viven, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a instalarnos por fin en una de las grandes preguntas que a mí me hacen, ¿no? Cuando me dicen, Rocío, el TOC de amores, ¿qué es? ¿No? Que ese que entra dentro de los TOC puros, que normalmente la gente ni siquiera ha debido escuchar hablar de ellos, porque sí que enseguida asociamos imágenes que si lavarnos las manos, hacer cosas repetidas, ¿no? Pero cuando nos vamos a la parcela del TOC puro, que todo pasa más lentamente, ¿no? Ya hay como un gran desconocimiento, y con el TOC de amor ya pues yo creo que mucho más, ¿no? Pero vamos a sentar como primero las bases de decir, vale, pues tu definición, ¿no? de lo que sería el TOC de amor. Vale, pues por un lado, en el TOC de amores al final es una experiencia de dudar, vivir con duda, con inseguridad, todo el tema del amor y de la pareja, ¿no? Entonces, al final el contenido no es distinto a lo que puede vivir cualquier ser humano, ¿no? Cuando decide estar en pareja y se hace preguntas y decide si esta pareja, elige pareja, ¿no? El problema es que aquí la persona es cómo se relaciona con esa duda, ¿no? Esa duda se convierte en su día a día a través de pensamientos, de y si, ¿no? Y si he elegido bien, y si quiero a mi pareja, todo alrededor de la decisión que he tomado y de lo que estoy sintiendo y demás. Y esos pensamientos, además de que son más constantes, se viven como que no deberían estar, luego lo veremos, ¿no? Pero el significado que le damos a esos pensamientos, pues la persona aprende que para calmar esa duda que ha surgido, pues elabora una serie de estrategias que es lo que llamaríamos las compulsiones, ¿no? Entonces, es el pensamiento y las compulsiones. ¿Cuáles son las compulsiones? Pues darle vueltas y vueltas, racionalizando,
los pros y contras de estar con esta pareja, ¿no? Y perderme ahí en el parloteo que nosotros llamamos durante horas y horas, que acabo, en lugar de encontrar claridad, acabo cada vez más confundido, con más preguntas abiertas, que en lugar de encontrar respuestas, más preguntas abiertas, ¿no? Comprobar en mi experiencia, estar evaluando, monitorizando mis sensaciones hacia mi pareja, entonces le miro, la miro y evalúo qué estoy sintiendo, si debería sentir esto y tal, y como ya estoy poniendo el foco en la evaluación y en medir y en comparar, pues empiezo a confundir lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, más confusión. En preguntar a otros qué piensan ellos sobre las relaciones de pareja y tal, ¿no? Entonces diríamos que es una experiencia de dudar a nivel pensamiento sobre qué estoy sintiendo y si estoy donde debería estar y si también el otro me quiere, ¿no? Pero eso muchas veces es más el foco en uno mismo, acompañado después de una serie de estrategias que me quitan muchísima energía, muchísimo tiempo, que al final crean un distanciamiento muchas veces en la pareja porque no entiende qué estoy haciendo. Entonces, serían esas dos partes, ¿no? Como el pensamiento y la estrategia que uso de pensamiento o también en mi comportamiento. Y que todo gira en torno. Aparte, esas estrategias, como dices, a veces son muy visibles, que es como pues lo típico, te vas a internet a buscar información para querer salir de esa incertidumbre, porque nos cuesta mucho transitar por la incertidumbre, sí. Pero hay otras estrategias que son como muchísimo más civilinas y que sí. Se cuelan y que yo todavía a día de hoy, después de 2 años de trabajo, mucho trabajo, me doy cuenta de cómo de repente mi sistema nervioso se cómo hago yo mini cosas, mini gestos, como decías tú antes, incluso miradas para ver, está todo bien, vale. O sea, cosas súper pequeñas que al final para mí se ha convertido más en un trabajo de observancia hacia mí misma para aprender, ¿no? Sí, estar continuamente observándote pero no desde una observación obsesiva, ¿no? Y midiéndome de nuevo, no, una observación calmada, consciente y viendo desde dónde estoy haciendo las cosas, pillándome con las manos en la masa, ¿no? De fíjate tal, pero no me enfado conmigo misma porque sé que lo hago desde el miedo, con mi sistema nervioso efectivamente sigue escaneando amenacitas, bueno, pues para protegerme, pero confundido, con un malentendido. Entonces me da un beso y es como, ay, no he sentido nada, debería haber sentido como mariposas, y es como, no. Y entonces tienes que ver que algunas veces tus sensaciones son de fiar, otras veces no son muy de fiar porque están totalmente filtradas por el miedo, por el pensamiento, entonces he bloqueado la sensación. Y es un camino, y es un proceso, y un viaje, ¿no? Y en el que te vas conociendo y vas sí, viendo desde dónde haces las cosas. Pero sí, tiene muchas sutilezas y cuando sigue en la parte trasera el miedo, pues seguimos queriendo controlar, ¿no? Tú hablabas ahí en tu sistema de lo importante que es activar la curiosidad como para dar ese paso atrás y no, como dices tú, como chequearte de la compulsividad del estoy muy nervioso y necesito salir de aquí, ¿no? Que para mí tiene mucho que ver con la meditación. Ahora que estoy haciendo un curso con Victoria Cadarso, justo ahora terminaba de hacer el módulo que tiene que ver con la meditación, que está muy alejado de la trivialidad que muchas veces accedemos rápidamente, que bueno, pues accedemos a través de boca a boca o en materiales de internet o lo que sea, ¿no? Entonces, de repente entender cómo ese folio en blanco, tú eres ese folio en blanco y vas pasando o emociones o pensamientos y no te tienes que apegar a ellos. Sí. Al principio da un poco de miedo porque es como decir, ostras, entonces no confío en mi cuerpo. Ahí hay no sé si un duelo, no sé, un trabajo también de día, ¿no? De decir, de repente no tienes por qué creer todo eso que pasa a tu cuerpo, todo eso que transita a tu cuerpo cada vez que se enciende, cada vez que pasa un pensamiento obsesivo. Simplemente obsérvalo. Que yo lo llamo ahí mi sistema de alarma y tengo la imagen de la alarma y decir, vale, ya tengo la alarmita encendida y utilizo bien la curiosidad o el sentido del humor, que me ayuda muchísimo ya como herramienta personal, decir, mira, ya está aquí, ¿no? Ya tengo la alarmita encendida. Mi sistemita nervioso sí está ahí queriendo actuar a mi favor, lo que pasa es que está confundido y entonces es un trabajo de mucha presencia, ¿no? Y mucha observación y confiar y vas tú dándote cuenta, o sea, vivenciándolo, notándolo, cuando sí, cuando no.
y a veces a lo mejor te equivocas, pero no pasa nada porque de todo aprendes, ¿no? Pero sí, la meditación es interesantísimo para esto, para hacer ese distanciamiento desde la parte trasera de tu mente y efectivamente pues verlo como un folio en blanco, como un espejo en el que se proyectan imágenes y tal, pero tú no eres el espejo, ¿no? Y el espejo no cambia de forma, el espejo solo está proyectando, ¿no? O sea, o reflejando cosas que pasan y tal. Y es un camino muy, muy bonito, pero sí. Entonces, observarse, conocerse, presencia, el darse cuenta y a veces sabré qué está pasando y otras veces la respuesta no, o sea, no me puedo exigir en plan, pero esto porque lo he pensado o esta sensación de que ha surgido, qué significa. No. Bueno, me está trayendo una información, a lo mejor ahora sé qué información y si no la pospongo y ahora lo que necesito es simplemente respirar y dejar de pensar o de parlotear o buscar respuestas. Entonces, en todo ese proceso va surgiendo la sabiduría. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico del TOC. Yo sé que no eres una súper fan del diagnóstico, por eso antes decía diagnóstico miedo. No, Sí. no es diagnóstico ansiedad, diagnóstico TOC, es diagnóstico miedo. Sí. Pero en el caso del TOC, y aunque sea solo al principio, sí que hay un problema, y es que ya de por sí primero alzar la voz, decir, vale, tengo un problema, necesito ayuda, ¿no? Ya es un paso como hacia adelante que a veces cuesta. Después encontrar a un terapeuta con el que también, o con la que también se haga clic, que también es un proceso y que le pasa a todo el mundo. Pero después enfrentarte a esa problemática que yo creo que pasa, o al menos en mi experiencia, pero con la mayoría de la gente que hablo en la comunidad es que se pone delante de un terapeuta, de una terapeuta, y no se suele diagnosticar o no se suele reconocer o identificar el TOC de amores. Es importantísimo esta parte, ¿no? O sea, el diagnóstico es como un cuchillo, digamos, ¿no? Un cuchillo te puede salvar la vida, te puedes proteger, te puedes cortar un jamón o te lo puedes clavar, ¿no? Entonces es como uso el diagnóstico, como lo contextualizo a mi favor. Pero sí que es clave. Me llegaba hace poco un chico que, pues contándome su historia y tal y todas sus relaciones, me dice, no, pues mi psicóloga me ha diagnosticado síndrome de Peter Pan. Y digo yo, qué bestialidad, ¿no? Está confundiendo, pues eso, como miedo al compromiso y tal, que no niego que haya parte de eso, con este que está completamente perdido dejando a sus parejas porque cree que para estar en pareja no ha de dudar. Entonces, como va boicoteando sus relaciones y el alivio del diagnóstico fue espectacular. Con cierta rabia también por no haberlo detectado antes, pero también eso hay que verlo y decir, bueno, en este momento hemos dado hemos acotado, ¿no?, lo que te está pasando, le hemos puesto un nombre y ahora a partir de ahora vamos a trabajar para darle solución. Pero sí que es muy importante y que no se detecta tanto porque lo que decíamos, como el contenido no es distinto a lo que puede vivir cualquier persona con respecto al tema de pareja, pues sí, pasa desapercibido o no se coloca como, a ver, que esto es un problema de cómo estás relacionándote con esta experiencia que surge. Básico, imprescindible, que se hable sobre ello y que la persona conozca cómo enfocar lo que está viviendo y que no es lo que parece, no es lo que parece. Yo tengo aquí una de las preguntas que tenía como cabeza de cartel de los temas y me preguntaban muchas veces cómo poder diferenciar, que viene muy con lo que íbamos hablando, de unas dudas normales que son habituales, que son incluso sanas, preguntarte por tu relación, sí, por la pareja, de los pensamientos obsesivos, de cuando hay ya como una rumiación o un malestar detrás, ¿no? Pues mira, yo diría que una de las claves para diferenciarlo es cómo te relacionas con esa duda que ha surgido. Tú lo dices, ¿no? Cualquiera puede tener dudas y plantearse, oye, ¿qué tal? ¿Y qué tal me habría ido con mi ex si hubiera seguido con él? Y no, esas preguntas que surgen como ser humano, porque estamos ante la libertad de elección. O sea, el miedo a la libertad es un miedo universal y yo estoy tomando la decisión de estar con esta persona, me estoy comprometiendo con esta persona y podría no estarlo. O sea, estoy dando mucho, entonces es normal dudar sobre ello, hacerse preguntas, ¿no? El problema es, primero, la necesidad de resolver esa duda, la exigencia de certeza absoluta de que estás donde tienes que estar.
y ver el hecho de que haya aparecido la duda como un indicador de que hay un peligro, de que hay una amenaza, de que estás acercándote a un terreno en el que va a peligrar tu salud, tu felicidad y la del otro porque le puedes hacer daño y tal, ¿no? Entonces, no es tanto la duda, sino la exigencia de que no haya esa duda, de resolver esa duda. Pues como que recubro la duda de miedo, ¿no? Y parte también de creencias como si yo estuviera bien, no debería dudar. Si ha surgido esta duda, debe significar algo. Ha de significar algo. Es una exigencia interna absoluta y una falta de confianza también nos está hablando de nuestro propio criterio y de nuestra, bueno, de las decisiones que tomamos. Entonces, diría que uno de los factores para distinguirlo es la necesidad de resolver esa duda y que por eso surgen todas las estrategias que hablábamos antes, de no, esto no puede quedar aquí abierto. O sea, no puedo mantener esta duda aquí porque es peligrosa la duda en sí misma. Entonces, venga, voy a razonar, voy a comprobar, voy a buscar, voy a preguntar, voy a cerrar esta duda, ¿no? Entonces, todo este proceso que hace que aparezca más, que cualquier cosa se convierta en objeto de duda y entonces, bueno, pues otra diferencia es quizás la frecuencia, la intensidad, el nivel de angustia con el que aparece. O sea, muy significativo es, y también con cualquier otro tipo de obsesión, ¿no? No el contenido en sí mismo, como me gusta lo suficiente, sino cómo va acompañada de una respuesta de angustia y se ha activado una amenaza. Entonces, esa sería la diferencia, la necesidad de resolver lo que decíamos. Yo creo que aquí, o por lo menos yo, sí que tenía que hacer un trabajo con la necesidad de tener el control. Para mí es como, voy a perder el control porque tengo que saber seguro, si ya de por sí la mente necesita cerrar procesos y tener como una pregunta ahí, a nadie le gusta, nosotros, o bueno, nosotros, no generalizo, pero yo en mi caso, subjetivamente es como necesidad de tenerlo todo controladito en mi cuadro de control y en el momento que algo se abre, y le da vida o brecha a duda, incertidumbre, algo que me hace peligrar, la amenaza que se siente en el cuerpo es brutal. Y si tú encima te crees esa amenaza, todo se hace más grande. Claro, cuando ya te pierdes ahí, claro, cobra muchísimo más sentido aparente, ¿no? Justo, es la necesidad de certeza, la exigencia de seguridad, la exigencia de blanco o negro. Y cuando esto es como mucho más, ¿no?, ambivalente o... Entonces, pues es, claro, aprender a ir tolerando el no saber, estar cómodo en el no saber y en el fluir y en confiar en no todo en procesos mentales de esto tiene que cuadrar, sino si estoy aquí será por algo y no sé por qué, no voy a buscar razones, si estoy aquí es por algo. Y cuando decida que no tengo que estar aquí, pues me iré. Le decía a este chico, que es que estuve hablando con él hace poco y me está apasionando el proceso, que ahora está él con una pareja, ¿no? Y le ha vuelto a despertar pues el proceso de duda, pero debería estar con ella, no debería estar con ella, pero es que cuando me llama siento angustia, pero ya no sé si la angustia que la siento es por todo esto o porque realmente no debería estar con ella y tal. Y yo le decía algo muy sencillo, digo, ¿has dejado alguna pareja a lo largo de tu vida? Sí. Y cuéntame las parejas que has dejado. Y veía una clara distinción en las parejas que tenía claro que no quería estar con ella, o sea, no había duda. Era como que es que no quiero estar con ella, no quiero estar con ella, o sea, lo siento en mi cuerpo, mi cabeza me lo cuenta, no hay duda, no quiero estar con ella. O sea, me puede dar pena dejar la relación, me puede dar, pero es que lo sé, lo siento, lo experimento y cojo y lo hago. Me puede costar más o menos, darme vergüenza, darme pena, darme lo que sea. Entonces digo, si no lo estás sintiendo eso, o sea, eso es como confía más en que si sigues ahí, es porque quieres seguir ahí, ¿no? Y aunque tu mente a veces te cuente, no, pero no crees que o no deberías, pero y si tal, la información llega de otro lugar y con otro traje. Yo creo que llega desde la tranquilidad. Mi terapeuta me solía decir, la primera me decía, Rocío,
si tú dejas a tu novio o si tú quieres dejar a tu novio, lo vas a tener claro. Este embrollo de todos los días llorando, de un me quiero morir, no va a existir. O si existe, llegará un momento en que después va a haber una calma y decir, bueno, ya no quiero, lo vas a hacer desde la calma. Y con el segundo terapeuta, que ya trabajamos mucho más todo el tema de pensamientos sucesivos, me decía, normalmente tú te activas o tu sistema nervioso se activa, una vez más, esto es mi subjetividad, cuando hay poca probabilidad. O sea, cuando hay poca probabilidad de que el suceso pase. Total. Y eso te abre una pequeña brecha y tú te enganchas enseguida. Y yo me daba cuenta, aparte, colgué incluso un vídeo en el canal, de que cuando yo me enfrentaba con mi pareja a una conversación que era crítica, que nos movía más los pies del suelo porque podía conllevar a que se tomara una decisión de ruptura, mi sistema nervioso estaba totalmente apagado, yo estaba totalmente en el suelo, desde otro lugar, no desde el lugar del nerviosismo, de la ansiedad, del malestar psicológico tan grande. Entonces, claro, hace que para mí hay un trabajo brutal de repente volver a confiar en tu cuerpo. ¿Cómo confías en tu cuerpo si todo tu cuerpo te está emitiendo mensajes de que salgas de ahí, de que o no te gusta, una lucha-huida todo el rato, no te gusta, lo ves feo, es insoportable, ya no me gusta cómo camina, no me gusta su ropa, no me gusta nada, o sea, hay repulsión al me va a hacer daño, me quiero ir yo o otra congelación, ¿no? Que también existe. Pero claro, ese trabajo de confianza es muy complicado, ¿no? A nosotros como de repente confiamos en nosotros. Sí, porque es una experiencia muy dolorosa. O sea, perder la confianza en ti, en tu capacidad de decisión, en tu propio juicio, en tu propio cuerpo, es todo un reto, ¿no? Y luego es un camino muy bonito de reencuentro y es poquito a poco y es con paciencia, es con muchísimo amor y mucha compasión y los frutos son deliciosos, pero ese inicio de decir, o sea, mi guía interno no me puedo fiar. Sí. Entonces hay que bajar a tierra y decir, vale, no me puedo fiar ahora, pero sé que puedo aprender a fortalecer esta relación conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, ¿no? Y con mi capacidad para saber dónde quiero y dónde no quiero. También lo estoy haciendo con una pareja que, bueno, que es interesante compartirlo. Y también el hecho de compartirlo y que te apoye es importante, ¿no? La decisión de con quién estoy, ¿no? Y entonces tampoco estoy sola, ¿no? Pero lo que decíamos es un proceso y un camino y tú lo sabes, que hay de repente momentos de duda, pero momentos de decir, wow, qué claridad, ¿no? O sea, qué bien estoy y tal y cual, o cómo me estoy pillando, que estoy de repente evaluándole, pero ya sé perfectamente de dónde viene esta evaluación, entonces la observo, dejo que mi cerebro está funcionando solo y yo detrás mirando como, estoy en modo de evaluación, me da igual. Estoy tranquila, o sea, porque ya no me activa, porque ya no asocio evaluar con amenaza y con eso significa que no sé qué, no sé cuántos. Voy quitando capas y capas y capas y voy conectando cada vez más con la claridad. Pero es lo que decías, es interesantísimo. Para nosotros hay como una regla, ¿no? Que toda regla tiene su excepción, pero cuanto más ansiedad tengo, cuanto más ansiedad estoy sintiendo, cuanto más estoy ansiando, que me gusta hablar en verbo, más perdida en el pensar estoy y más lejos está la amenaza real. Total. Y si lo estoy pensando, es que no está pasando. Y que probablemente no vaya a pasar. Porque si lo estuviera pasando, podría sentir lo que decíamos, tristeza, ¿sabes?, de dejar una relación o miedo, yo qué sé, a ver cómo reacciona y tal. Pero no, es completamente distinto y uno lo va palpando en su experiencia, comprendiéndolo visceralmente. Es decir, esto sí, esto no. Exacto. Yo creo que se reconoce desde el cuerpo. Sí. Por eso a mí me gusta mucho porque contigo también aprendí a ponerme en contacto con el cuerpo y a ver lo importante que es el trabajo también con el cuerpo, que antes decías Íñigo se fue a Oriente y trajo como un montón de pues no sé, de otras técnicas o herramientas que las acumulamos a lo que ya sabíamos y a lo mejor es más funcional, es más integrativo o tiene más sentido, ¿no? Porque como digo, para mí el trabajo con el cuerpo, de repente el sentir, ok, mi cuerpo es un lugar en el que puedo confiar, en el que me puedo quedar, en el que a pesar, yo qué sé, puedes tener una relación sexual y en ese momento estar encendiéndose lo más grande de tu cuerpo y decir, no, este es un lugar seguro.
no sé, como que me parece imprescindible. Y aúno esto que te digo, pues con todos los prismas que normalmente se suelen tener cuando hablamos del TOC de amores, que más allá de la exposición con prevención de respuesta, que es muy importante, que pertenece pues a una vertiente de la psicología cognitiva, más de la conducta, ¿no? Como también es, para mí, y ya también de mi propia experiencia otra vez, lo importante que ha sido ponerme en contacto otra vez con el cuerpo y trabajar con el cuerpo para pues trabajar esa confianza, esa autocompasión, trabajar por supuesto también las creencias, trabajar los apegos, los attachments, todo eso para mí ha sido como guay, increíble. Y ahora vamos a lo del trauma, que también te lo quiero preguntar, pero vamos primero a hablar con ese trabajo del cuerpo, porque a mí me parece como de los temas fundamentales. Fundamentales, y quien no trabaje esa parte pues está perdiendo una información muy valiosa, y porque al final el miedo se siente en el cuerpo, no se siente aquí. O sea, puede surgir un pensamiento, pero si un pensamiento no tiene una activación corporal, ya puedo pensar que voy a asesinar a todos los que tengo enfrente, que si no me activo corporalmente puedo pensar lo que sea. Entonces, el cuerpo, conectar con el cuerpo, sentirte a salvo en tu experiencia, sea la que sea. Conocer muy bien cómo funciona tu sistema nervioso y saber que, como yo lo llamo, ¿no? Como crea una ilusión de peligro, ¿no? O sea, el cerebro detecta una amenaza, ya sea un pensamiento, una sensación, una imagen que surge, o nada, o de repente una no excitación sexual, o una atracción por otra persona, o sea, cualquier cosa, ¿no? Puede activar un clic dentro de mi contexto como una amenaza. Entonces, ahí mi sistema nervioso crea una ilusión de peligro que va de aquí a la punta del pie, y que a partir de ahí empieza a querer protegerme de esa amenaza. Y entonces comprender eso, respetar esa respuesta de tu cuerpo, no enfadarte, saber que el pobre está haciendo lo que puede con lo que tiene, saber, o sea, cómo, por ejemplo, cuando he conectado con ese estado, ¿no? Con esa ilusión de peligro, cómo inmediatamente mi cuerpo, o sea, mi mente, perdona, va a empezar a generar una historia. Y cómo esa historia, decir, a ver, es la historia que se está creando porque mi cuerpo está así activado, ¿no? Y, o sea, fisiología y psicología. Decía un profesor mío que el gran error fue separar la carrera de medicina y de psicología, ¿no? O cómo es que estamos, o sea, eso es parte de lo mismo. Entonces, el trabajo del cuerpo es espectacular. El poder volver a sentirte a salvo, incluso cuando el cuerpo está súper activado, sintiéndose en peligro. Es como paradójico, pero es como te relacionas con la experiencia. Yo aquí, y ya lo hilo con el trauma que te decía antes, sí que he utilizado como herramientas que se utilizan para trabajar con el trauma, pues a la hora de la utilización de recursos. He trabajado también con el TRE, que es ese como temblor, ¿no? Que ahora mismo, mira, estoy contigo y mi cuerpo vibra por lo que sea, pero hay una descarga y es como, bueno, y ahora no me da miedo, pero antes cuando vibraba, para mí es como mi cuerpo es la mayor señal de miedo que yo puedo tener, cruz y luz. Y ahora es como, bueno, pues déjalo, ¿no? Pero claro. Déjalo, estás asustadillo por lo que sea, déjalo, no significa nada. Eso es, hasta llegar aquí ha sido como un wow, qué proceso. Pero como decía, ¿no? Que sí que he hecho ese trabajo del cuerpo a través de las herramientas o de la perspectiva del trauma. Que no siempre, yo he leído mucho sobre el trauma, por ejemplo, en España no logro dar con tantos testimonios de profesionales, que al final son los que hay que tener en cuenta, que aunan el trauma con el TOC de amores, pero sí que ya se empiezan a escuchar o a leer, ¿no? En algunos estudios cómo están relacionados quizá por la expresión o por la manifestación de lo que nosotros sentimos en el cuerpo, ¿no? Claro que sí, o sea, lo que decimos, el miedo, trauma. Nacer es un trauma, el parto es un trauma. Y nuestro cuerpo ha ido generando, como ha podido el pobre, ¿sabes? Corazas, defensas, estrategias. Al perderse en el pensar, ha acumulado ahí energía que no necesitaba para nada. Y entonces luego el pobre también
hace lo que puede para soltar esas tensiones, ¿no? Y es muy interesante dejar de juzgar esas reacciones y no asustarse por ellas, pues como el temblor, que al final es una descarga, autorregulación, y que es lo que están necesitando, y que lo vemos en los animales, y los animales no lo juzgan como peligroso, ni le dan un significado, ni lo historian como esto que es, y entonces respondo con tensión, en lugar de voy hasta disfrutar ese temblor. Sí, sí. Es para decir, ostras, qué guay, mi cuerpo está ayudándome, ¿no? Esto también se ve mucho en la meditación autógena, que es una meditación como psicosomática que va explorando las diferentes partes del cuerpo con un tal, bueno, quien quiera explorar esta, también lo tengo ahí en el canal, varios vídeos, y entonces es como volver a confiar en la capacidad de autorregulación de tu cuerpo. Le ayudas, se lo facilitas y las respuestas que va teniendo la gente son espectaculares, en plan temblor, de repente un frío, de repente que le baja la temperatura a 5 grados, o le sube y de repente un poco de fiebre. Entonces, claro, cuando uno se asusta, lo juzga y piensa que no debería estar pasando, pues complica algo que en realidad es un proceso de autorregulación. Es un proceso de autorregulación que efectivamente si te pasa justo pues en plena reunión, pues dices, un poco inoportuno está siendo. Pero cuando ya lo conviertes en un todo, en un hábito, en una forma de relacionarte con tu cuerpo desde esa compasión y comprensión y facilitación, pues todo tiene un matiz distinto y dejas de complicar lo que era más sencillo. Yo, como has dicho tú, con todo el tema de los animales, ¿no? Que como nuestro cuerpo está fabricado, organizado para hacer esa descarga y volver al equilibrio de manera natural, ¿no? Y yo lo veo mucho en mi gata. Yo tengo una gata aquí, cuando se asusta, de repente, a lo mejor después tiene ciertos temblores y yo digo, madre mía, es que yo he estado racionalizando esos temblores como si fueran una amenaza, pues no sé cuánto tiempo de mi vida, y ella, pues después de eso se relaja, me hace así con sus manitas preciosas y a relajarse y a vivir, ¿no? Tan pancha. Sí, sí. Entonces, conocer esa parte más de nuestro sistema nervioso que funciona así y empezar a no tirar tanto de la razón para darle una explicación de lo que está pasando, que encima es errónea, como que cuánto ayuda, ¿no? Qué maravilla. Quiero enraizar esto con lo del trauma porque es verdad que muchas veces, y yo he sido la primera, me da culpa que me ha pasado, que buscando una explicación de por qué mi cuerpo está así, pues te vas a lugares muy oscuros y aparecen imágenes en tu cabeza que también son muy oscuras, ¿no? Y aquí aparecen como esas falsas memorias, que aparte había una chica en el canal que me preguntaba, ¿no? Que qué hacer cuando de repente no paran de aparecer memorias que suelen ser muy intrusivas, que pueden ser suelen ser bastante desagradables, ¿no? Y que no significan que nos haya pasado, no significa que hayamos sido violadas, si es que va por ahí, o que hayamos matado a alguien, o alguna cosa de esta, es una falsa memoria, ¿no? Totalmente. Pues de nuevo, el cerebro como le encanta encajar y le encanta buscar las piezas perdidas, ¿no? Y es nuestro sentido, o sea, nuestro anhelo de coherencia, que no nos podemos enfadar con ellos, que anhelamos tener coherencia, historiar como seres narrativos y es lo que hay. Entonces hay que darse cuenta de que lo que hace el cerebro, ¿no? Y efectivamente, como decíamos antes, cuando uno está sintiendo miedo, se crea esa ilusión de peligro y empieza pues, a distorsionarse, a juntar imágenes de pasado. Y entonces, aquí la regla es un poco decir, mira, si no es un recuerdo vivido con el que hayas lidiado durante toda tu vida, porque hay gente que sí ha vivido ese trauma y sí lo experimenta y son recuerdos. Pero si no es algo de tu historia, que es real y lo has visto, escuchado, olido, saboreado, no es. Es el cerebro intentando hacer lo que más le gusta hacer, descomponer y recomponer y tal. Entonces, cuestiónate, no te centres en el contenido, déjalo estar ahí, bueno, diferentes técnicas de cómo relacionarte con esos pensamientos, pero en ese momento no está siendo de fiar tu pensamiento y cuanto más nerviosa estés, como decías, ¿no? Menos de fiar es. Entonces, las falsas memorias es en un intento, claro, se ha puesto muy de moda el trauma, afortunadamente, ¿no? Pero también la gente es como, he de buscar el trauma. Y si lo buscas, lo encuentras. Sí, sí, total. Lo encuentras. Y empiezan las piezas a, bueno, pues como la memoria no funciona como un
como una grabadora, sino que son un poco retales de una cosa y de otra, pues igual que los sueños, ¿no? Que de repente se mezcla tu exnovio con tu abuelo y con no sé qué en la feria de... que no tiene le das un significado y al final claro, lo das. Con los recuerdos, pues igual, ¿no? Entonces, ponerlo en duda, cuestionarlos y decir, o sea, el hecho de que esté apareciendo no tiene por qué significar que aquí hay un mensaje oculto o que se está abriendo la caja de Pandora o que no, porque generalmente, o sea, diría, hay estudios, ¿no? O sea, hace poco, es que no lo tengo en mente, pero hay un libro sobre falsas memorias y también hice un vídeo porque lo quiera ver ese punto concreto, pero no sé, el 95%, o sea, sí que hay casos que de repente la persona dice, recuerda algo, pero incluso esos casos están puestos en duda. O sea, no confiar en eso que está haciendo el cerebro bajo la ilusión, ¿sabes? Creando ilusiones ópticas, ilusiones perceptivas, ilusiones... Porque también se habla del trauma rollo, ¿no? Que yo creo que está más relacionado con todo el tema de los apegos o del tipo de vinculación que has tenido, de la lectura que tú has dado, el guión que le has dado eso, las creencias que se han montado a partir de eso, y que bueno, que ahí puede ver o puede explicar pues ciertas conductas o ciertos miedos que quizá te ayuden, aunque sea desde la parte de decir, voy a darle compasión a esa parte mía que puede estar asustada o que necesita calor, amor, ser escuchada o que le pregunte simplemente como que necesito, ¿no? Claro, tienes que conocer tu propia historia, ¿no? Y bueno, y saber que nuestros padres pues hicieron lo mejor que pudieron, pero seguro que se pasaron cortos o se pasaron largos de una cosa de otra, ¿no? Entonces ir explorando qué hay por ahí, qué se está manifestando ahora de ahí, ¿sabes? Qué miedos. Y entonces, claro que sí, trabajar el apego y verlo, pero como decíamos antes, no usarlo, tanto el diagnóstico como todo esto, quedarnos ahí en el contenido, sin tratar de encajar las piezas, sino viendo como explorándolo, jugando con ello, no perdiéndonos demasiado en el pensar, porque si empiezo, claro, porque mi padre empezó a hacerme esquemas, empiezo tal, empiezo, ¿sabes? Y entonces en cuanto me doy cuenta que estoy parloteando demasiado y que me estoy perdiendo, estoy desconectando de lo que hay aquí y ahora, y encima viene acompañado de necesito cerrar esta pregunta, necesito tener un esquema claro de, no, porque mi padre, porque es que entramos, y depende del estado, ¿no? Pero no, claro, porque mi padre la verdad es que sí me dio una atención de este tipo y tal, pero de repente dices, no, pero en el fondo tampoco me dio una atención de este tipo, porque si lo pienso, hubo muchas ocasiones que... Sí, ese parloteo, como dices tú, quedarse... Que no me lleva a ningún sitio. Entonces, por jugar a explorar y luego bajar y respirar y decir, bien, no lo sé, aquí y ahora voy a ver cómo ayuda a mi cuerpo a calmarse, aquí y ahora ya la respuesta sí tiene que venir, vendrá, pero cuidado con el juego, ¿no? Hay tanta teoría disponible y tan interesante y tan potente que además la cogemos y saber cómo esto encaja en mi caso, vamos a ver. Entonces yo, claro, ¿no? Porque el trauma, porque no sé qué, tal cual. Entonces, voy a verlo, voy a explorarlo desde un lugar de decir, qué interesante es esto. Puede que esto me está tocando, esto no, pero lo suelto, lo voy soltando también, ¿no? Desde un lugar de no control. Yo la última vez que acudí a mi terapeuta iba con un, mira, es que he pensado esto, de repente me ha aparecido un pensamiento que en parte pasó, pero a mí tampoco me generaba tanto malestar. Yo lo cerré en su momento y yo tengo una vida funcional con eso que pasó. No hay una manera de tapar dolor ni nada de eso. Claro, y mi terapeuta me decía, ¿y qué quieres hacer con eso? Para mí, simplemente el hecho de que me haya hecho pop en la mente es como, ¿ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Esto qué quiere decir? Sí, es nada. Como, pues es que a lo mejor no tienes que hacer nada, en tanto que tú tienes una vida funcional, no hay nada detrás de ahí. No sé que hay ese intento como de darle una estructura, de que todo tenga sentido, de que todo esté controlado. Sí, yo eso lo llamo no situaciones, o sea, no situaciones. Se me estropea, se me pincha la rueda, llamo al mecánico a que me la arregle. Me falla internet, llamo al operador que sea y que me la arregle. Y lo que surge a la mente es que o sea, no hay nada que hacer, no hay que llamar a nadie, no hay que hacer nada con ello, es una no situación. Ha surgido, es como, qué curioso, pues ahí está, ahí está. No, pero hay que encajarlo porque simboliza, qué significa, de cómo encuadra ahora.
suelta. Eso es. Una de las chicas que te escribía en la comunidad me decía también que cómo podía practicar ella la exposición y prevención de respuesta en casa, más allá de las que hiciera con la persona que la esté acompañando, ¿no? Cómo en casa nos podemos exponer de manera segura pues a esos miedos o esas dudas que nos pueden o que nos están como importunando o generando malestar. Pues dependerá mucho de lo que esté evitando la persona, ¿no? Si está evitando, es que es muy, hay muchas cosas, está evitando ver un tipo de películas que hablen de parejas o de divorcios o de rupturas de pareja y evita ese contenido, pues dice, vale, pues ahí está mi punto de crecimiento, ¿no? En ver películas de ese tipo y sostenerlo y no estar luego viendo, ¿no? Y diciendo, no, es una película, o lo que sea, ¿no? Si está evitando tener una relación o acercarse físicamente porque está sintiendo frialdad en el cuerpo, entonces está haciendo un poco retirada porque le está angustiando no encontrar lo que cree que tienen que encontrar, pues acercarse y tocar a su pareja, no desde la comprobación, sino desde realmente decir, esto es importante, estar tocando a mi pareja más allá de la respuesta que obtenga. Otros tipos de exposición con prevención de respuesta, pues hablar de ciertos temas con la pareja y luego, claro, es que hay muchos ejemplos, pero uno se tiene que pillar en qué está evitando. Pues eso que está evitando, pues tratar de hacerlo sin generar esa estrategia de la que hablábamos, que va después de racionalizar, preguntar, monitorear. Entonces, dependerá de cada caso. ¿Qué ejemplos se te ocurren a ti también de exposición? Yo lo que hago es, pues eso, como hemos dicho antes, como activar la observación lo primero, y cuando detectamos que hay algo que enseguida hace que mi sistema se encienda, no ir a lo mejor a lo más gordo, porque a lo mejor ahí de repente sentimos que no lo podemos sostener, que vamos a perder el control, y según como en qué momento estemos de nuestro proceso, a lo mejor todavía es demasiado grande. Entonces no hace falta que vayamos a lo más. Pero bueno, simplemente para mí el hecho de observar e intentar no reaccionar, para mí ya eso es exposición. Después, si viene la compulsión, bueno, pero ya desde la libertad de decir, me he dado cuenta, para mí ya es como un paso súper grande. Claro, es que al final justo es una exposición en el comportamiento, en si veo esta película, si hablo de este tema, si me acerco a mi pareja o no, y una exposición a las sensaciones y dejar ahí sentir sin tener que luego, o sea, sin hacer nada más que estar en mi experiencia, conectar con mi experiencia. Esto viene por una evitación experiencial, o sea, me he puesto a evitar sentir ciertas cosas o pensar ciertas cosas o relacionarme con mi experiencia y por eso la he liado de tal manera. Entonces, la gran exposición es paro, siento, respiro, noto, observo ese pensamiento y no hago lo que solía hacer, que es pues, todos los ejemplos que hemos hablado. Exacto. Había también una chica que me preguntaba, Rocío, cuando estoy en un momento en que no puedo evitar, como puede ser a lo mejor una pelea con mi pareja, ¿no? En el que, bueno, a lo mejor me activa muchísimo porque para mí estoy comprobando que realmente hay un problema en la relación, entonces entro más en vértigo porque es como, ¿has visto? Todo el rato como, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Algo tengo que hacer con esto, ¿no? Como qué hacer en ese momento en lo que estemos expuestos a lo que más miedo nos dé, de manera que nosotros no lo hemos planeado, no es algo de decir, vale, voy a sentar y voy a pensar en esto, para intentar como bajar o bajar, no, o aguantar ese sofocón, o esa activación de nuestro sistema nervioso e intentar no hacer una compulsión. Pues darte cuenta de lo que está pasando y cómo te cuentas la historia, ¿no? En plan, como tú decías, mi sistema de alerta está encendido y tal, y parece que tengo que hacer algo, parece que estoy en peligro, parece que tengo que hacer esto para calmarme, parece, pero entonces, pues darte permiso para notar, yo lo digo, darte permiso para percibir, que bueno, que requiere un entrenamiento, ¿sabes? No es como lanzarte a ver un vídeo y hacerlo, bueno, puedes hacerlo, pero también pues, requiere un acompañamiento quizás y ese entrenamiento. Entonces, permiso para percibir y darte cuenta que te cabe esa experiencia y ir cortando poco a poco el círculo de tensión-satisfacción en el que habíamos caído.
no empeorar la experiencia a través de exigirte que esto no esté pasando, ¿no? Como hace tu gata, que no se exige nada, pasa y hasta que me apetezca que pase. Entonces, bueno, ir jugando un poco con todos los elementos de cómo recubro esa experiencia con comprensión, con compasión y no añadiendo leña al fuego, dándome cuenta, o sea, todo esto requiere ese trabajo, ¿no? De darme cuenta de los pensamientos que están surgiendo, saber escucharlos, en lugar de fusionarme con ellos, tomar distancia y justo que el hecho de, o sea, que todo eso que me están contando me está hablando de lo que puede pasar, no de lo que está pasando y demás, ¿no? Y estar dispuesto a... Yo creo que hay muchas veces tendemos a boicotear, es como estamos tan arriba entre la propia tensión que nos genera el conflicto, como cualquier persona, sí. Que estamos ya muy arriba, muy hacia afuera con la rabia o intentando, lo que sea, ¿no? Ya de por sí le sumas la cabeza, ¿no? En ese momento de confusión que te está diciendo tal, es como lo que te lleva todo, tu cabeza y tu cuerpo, es decir, voy a boicotearme o mi propia relación estallando o tomando una decisión. Claro. Por eso, que va a ser errónea. La observación que tú decías en el día a día evita a veces o previene, digamos, que llegues a ese punto ya de intensidad que ya es como, o sea, lo único que puedo hacer es gritar, pegarme contra la pared y montar un pollo y tirarte el almohadón y decirte que te odio y luego llorar y luego te quiero y luego tal, porque estoy ya con la emoción tan... Entonces, pero para prevenir llegar a esos estados ya de desconexión absoluta, ¿no? Y de, pues voy a estar atenta porque eso no ha aparecido de la nada. Eso yo lo he oído tiquití, 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 hasta que me digo, entonces voy a trabajar antes, ¿no? A observar antes de llegar ahí. Y cuando llegue, pues suelto lo que haya que soltar y luego ya veré qué hago con ello, ¿no? Estoy aprendiendo. Pero ver comprender que es un proceso que ha sido una suma de imágenes que han surgido, frases que han surgido, que se pegaban a una sensación, imagen, frase, sensación, imagen, frase, sensación, y que ha acabado llevándome a este estado de desconexión, conexión con el presente y con... Entonces, bueno, pues eso, paciencia y conociéndose. Bueno, Rocío, muchas gracias por haberte pasado y quedado en el canal un ratito. Hemos hablado de un montón de cosas. Ojalá tenerte pronto y seguir hablando, que sé que esto tiene tela. Sí. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y si quieres decirle como consejo final algo a la comunidad, va a decir, aparte de que del TOC se ocupen, que eso siempre lo digo y que hay que ir a buscar un profesional, si hay algún tip súper rápido que quieras dar. Sí, que sigan profundizando en comprender cómo funciona el pensamiento, ¿no? Porque hay un montón de información. Y lo que tú has dicho antes, que consuman esta información desde un lugar de ir paso a paso, de ir conociéndose, de ir comprendiéndose y no como una compulsión en sí misma, ¿no? Entonces, consejo, información, proceso, paciencia, mucho amor y recordar que esto tiene solución, que se puede mejorar muchísimo y en el camino a otros aprendizajes extras te llevas espectaculares y sí, y nada, que en el fondo es un proceso que puede ser duro, pero que es muy bonito a la vez. Total. Bueno, Rocío, lo he dicho, un besazo. Un besazo, Rocío. Gracias por invitarme y nos vemos pronto. Eso es, chao, chao. Chao.